Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá, te doy la bienvenida. Te invito a que te quedes y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. En el video de hoy les traigo la limpieza profunda de toda mi casa. Mis hijos estuvieron enfermos casi una semana, agarraron un virus después de que volvimos del viaje de San Antonio y la verdad que era necesario limpiar y desinfectar muy bien la casa para no seguir esparciendo el virus y también para no contagiarnos nosotros. Así que en el video de hoy les voy a mostrar el estado general de mi casa después de estar una semana con los nenes enfermos. La verdad me da un poco de vergüenza mostrarles esto, pero es la realidad. Las que son mamás y tienen sus hijos enfermos o ustedes mismos se enferman, saben que la casa pasa a un completo segundo plano. Así que bueno, acá les muestro el estado de mi casa. Hay cosas tiradas por todos lados, todavía me faltaba guardar cosas del viaje. No había un orden, no había podido terminar de levantar los platos secos, ni tampoco de guardar cosas, las galletitas, ni de limpiar la sillita de Mateo después de comer. Había ropa tirada por todos lados. Los chicos estuvieron enfermos, entonces se pasaron bastante tiempo mirando la tele, entonces también estaba un poco sucio el sillón. El piso no se ve muy bien porque es como veteado, pero estaba bastante sucio también. Me quedaban cosas de la mañana para lavar, comida del día anterior que no había podido guardar. Bueno, nada, en fin, un caos total. En mi habitación también tenía que terminar de acomodar, sacar la ropa del tendedero y doblarla para guardar, ventilar. Y bueno, como ven ahí todavía tengo cajas de la mudanza porque mi habitación ustedes no la habían visto antes, pero tengo todavía que terminar de decorar. Así que bueno, y el baño nuestro también estaba bastante desastroso. Tenía que limpiar muy bien la bañera, repasar la ducha. El piso también estaba como sucio, no sé qué es eso, pero había suciedad pegada y bueno, nada. En fin, el inodoro también estaba bastante sucio, pero esto no es que no lo lavaba, sino es que acá hay como mucho salitre y sarro. Entonces, si no le paso desinfectante del inodoro, queda como el agua marcada. Entonces, bueno, lo primero que hago antes de empezar es poner este producto. Los que me siguen hace tiempo saben que yo siempre empiezo a limpiar bien los baños, me gusta desinfectarlos bien. Como les decía, Sofi y Mateo estuvieron enfermos, entonces el baño realmente le di una muy buena limpieza con este desinfectante de Clorox. Limpié muy bien todas las superficies, la bañera, el inodoro, las bachas para lavarse las manos. Bueno, limpié absolutamente bien todo, quería desinfectar muy bien. La verdad que Sofi fue la que estuvo peor, tuvo mucha fiebre, además de congestión, tos y tuvo 2 días de vómitos. Entonces realmente el baño yo lo había repasado para que obviamente no quede todo sucio, pero la verdad lo quería desinfectar bien al 100. Para eso lo que hice fue limpiar muy bien con el cloro y después le pasé las toallitas y después lo enjuagué y limpié muy bien el piso. Así que me van a ver que medio que tiré mucha agua, pero la verdad es que lo quería desinfectar muy bien. También saqué la alfombrita del baño para lavarla, saqué las toallas, le puse nuevas y desinfecté también muy bien todo lo que es el lavamanos para que esté todo bien limpito y no sigamos esparciendo el virus. Bueno, acá me ven que estoy por limpiar el lavamanos, lo mismo, también limpié absolutamente todo con Clorox, desinfecté muy bien y ahora lo que hago es secar y volver a acomodar todo en su lugar. También desinfecté las manijitas, todo lo que los nenes tocan lo desinfecté, limpié muy bien los espejos y por último lo que voy a hacer acá es desinfectar también el adaptador y volver a poner todo en su lugar.
Doy un último repaso al piso, también les voy a limpiar el banquito este que utilizan para lavarse los dientes y ya me paso a la habitación de Sophie. Lo primero que hago es sacar todo, ventilar muy bien, sacudir la cama, doblarle de nuevo las mantas. No me van a ver que cambio sábanas en este video porque, como les digo, Sophie estuvo 2 días con vómitos, así que las sábanas las tuve que cambiar. Estas estaban limpias del día anterior, así que por eso no me ven cambiarlas. La mesita de noche y todo lo estoy desinfectando con el Clorox. Y acá voy a volver a poner todo en su lugar. Esto es un humidificador que lo está utilizando Sofía a la noche para dormir, que le ayuda a descongestionarse y le ayuda a dormir un poquito mejor. Voy a desinfectar también las estanterías, como siempre. Las corrí un poquito más para la ventana, así que bueno, nada, yo no me puedo quedar quieta, siempre tengo que estar moviendo cosas, si no me aburro. Así que bueno, acá lo que hago es sacudir, volver a acomodar. Le tuve que sacar el acolchado y todo lo demás porque, como les digo, se sentía mal, entonces para no tener que estar lavando tantas cosas saqué los acolchados y le puse esas mantitas. Y bueno, lo que hago acá es barrer y después desinfectar muy bien. Esta vez lo que utilicé para desinfectar los pisos fue agua caliente, un poquito de detergente de platos y un chorrito de cloro. Para, como les digo, terminar de desinfectar muy bien toda la casa. Bueno, ahora me paso al área del living comedor. También acá lo que hago es sacudir bien el sillón, barrer muy bien el piso, porque van a ver que hay pañuelitos por todos lados. Una vez que termino de barrer muy bien, voy a levantar también todas las cosas del comedor. Voy a sacar todo de la mesa. Voy a limpiar también muy bien las sillas, la silla de Mateo de comer. Voy a correr la mesa, voy a limpiar muy bien el piso. Estoy sacando polvo también, tratando de limpiar absolutamente todo bien a profundidad, porque después ustedes saben que yo los jueves hago una rutina de mantenimiento de la casa que pronto se las voy a mostrar también. Así que bueno, nada, pero esta limpieza la verdad que fue bien profunda porque, como les digo, muchos días sin limpiar la casa. Bueno, nada, lo único que mantengo por lo general constantemente es la cocina. Bueno, y acá me ven que voy a barrer muy bien todo el área del comedor y voy a pasar otra vez el trapo. Lo que estoy haciendo acá es, cuando desinfecto los pisos, voy a empezar a cambio el agua. Por lo general siempre voy como de la parte más limpia a la más sucia, para que el agua no esté tan fea, pero bueno, como tenía que desinfectar muy bien la casa, esta vez fui cambiando el agua dependiendo cómo estaba de sucia. Y como llevaba tantos días sin limpiar, bueno, la cambié más seguido. Ahora me paso a mi habitación. Lo que hago es abrir las ventanas, descolgar la ropa, barrer muy bien, hacer la cama y empezar a acomodar, sacar bien el polvo, mover cosas, volver a poner cosas en su lugar. Bueno, nada. Me van a ver que estoy barriendo muy bien todo. Esta habitación, la verdad es que está en proceso. Tengo ganas de cambiar un poquito las cosas, pero les digo la verdad, estoy en busca de un mueble en particular que todavía no conseguí y estoy tratando de ir bastante seguido a la tienda de segunda porque quiero un mueble como una cajonera, pero al mismo tiempo que sea para la tele, y pintarlo de algún color lindo. Así que bueno, sigo en la búsqueda. Por eso ven que mi habitación está casi vacía, y está así como así nomás. Así que bueno, después me paso al baño. Lo que hago acá en el baño es lo mismo que hice en el baño de los chicos. Limpio muy bien los vidrios, las mesadas, desinfecto todo con el Clorox, porque bueno, como estuvieron los niños enfermos y también los bañé en este baño, quería desinfectar todo muy bien. Y una vez que termino de limpiar acá, lo que voy a hacer es volver a poner todo en su lugar, también desinfectar todas las superficies y dejar todo a la normalidad. Acá lo que ven es que le pongo el producto al inodoro, lo desinfecto muy bien, cambio la bolsa,
Voy a desinfectar todas con las toallitas desinfectantes de Clorox también. Limpiar muy bien el inodoro para que quede brillante. Y voy a poner Clorox también en el piso, en la bañera y en la ducha. Bueno, como acá saben que el agua es bastante pesada, tiene bastantes minerales, sarro, bueno, los vidrios siempre se marcan mucho, entonces trato de darle con esta esponjita que se los mostré en un video anterior, que es la Scrub Mami o Scrub Daddy. Le doy muy bien con esa esponjita y después le paso limpia vidrios. Enjuago todo muy bien y lo que hago acá es desinfectar otra vez todos los pisos. Trato de hacer como medio... Lo que me molesta un poquito de Estados Unidos es que los baños no tienen rejilla. A mí me encanta baldear el baño. Yo en Argentina baldeaba los baños y creo que es la única manera de que queden bien limpios, pero bueno, acá no hay, entonces tengo que ir tirando agua y secando. Después moví todo de nuevo en su lugar en el comedor y me puse a repasar un poco la cocina, que les digo la verdad, la cocina siempre la limpio, la mantengo, entonces lo único que hice fue con las toallitas desinfectantes desinfectar todo muy bien, las superficies, y ir volviendo a poner todas las cosas en su lugar, guardando cosas, sacando papeles, bueno, guardando todo lo que tenía seco. La noche anterior habíamos hecho pizza, así que me quedó todo medio un lío ahí. Pero voy acomodando rapidito, limpiando muy bien, desinfectando todas las mesadas. Y lo que voy a hacer acá es lavar los platos que me quedaban de la mañana y lo que fui sacando. Voy a poner un repasador para poner a secar todo esto porque la vajilla lo tenía funcionando. Y la verdad que eran poquitas cosas, no quería dejar todo ahí tirado. Así que bueno, termino de hacer eso. Lo último que hago es desinfectar y lavar muy bien el zinc, porque la cocina nunca está limpia si esta parte no está limpia. Así que bueno, limpio todo muy bien. Y acá lo que hago es volver a pasar el lampazo, el trapo, la mopa, como le digan en su país. La cocina, como les decía, está bastante limpia, pero esto sí me gusta hacerlo. Y acá les muestro el después de mi casa. Creo que quedó perfecta, impecable, reluciente. Como ven, las alfombritas no están porque las puse a lavar. Los inodoros, los pisos, todo quedó súper brillante, todo desinfectado y limpio. Las motivo a que limpien sus casas. Yo sé que a veces uno está cansado, pero la verdad que la satisfacción que da tener tu casa limpia y acomodada es increíble. Les muestro acá cómo quedó la habitación de Sofi también. Saqué la alfombrita que tenía ella al lado de la cama también para lavarla. Quedó todo bien desinfectado, bien limpito. Bueno, nada, la verdad es que me encanta tener mi casa ordenada y limpia. Yo sé que a veces no se puede, pero bueno, nada, el lunes me tomé el día para poner todo en orden. Bueno, y este es el estado del living comedor. También quedó todo despejado, sin polvo, todas las superficies desinfectadas también. El piso quedó impecable. La verdad que no se nota mucho con este tipo de pisos, pero les digo la verdad, estaba asqueroso. Saqué todo el polvo, las superficies quedaron completamente sin polvo. El sillón, lo único que me quedó es esa mancha blanca que la verdad no sé qué es, así que próximamente lo voy a tener que limpiar con la maquinita. La mesada está toda limpia, la cocina limpia y prolija, quedó todo bien desinfectado. Nada en el zinc, así que eso me pone contenta. Lo único que tenía que terminar de hacer cuando se sequen esas cosas es guardarlas, pero bueno, quedó muchísimo mejor. Mi habitación limpia y despejada también, la cama hecha. Y el baño también principal, todo limpito y prolijo. El piso quedó impecable, la bañera también, la ducha también y el inodoro un antes y un después de ponerle el producto y pasarle la escobita. Quedó todo impecable. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse, darle like y compartir.